Saludos, bienvenidos al Teatro Invita, el ciclo de tertulias culturales del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Les saluda Mario Ricardo Roche. Hoy conversaremos con la directora dramaturga, profesora jubilada del Departamento de Drama del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Mirna Casas. ¿Cómo estás, Mirna? Estoy muy bien. Y ahora viéndote a ti y escuchándote a ti, me siento mucho mejor. Qué amable, eres muy amable. De verdad que estoy muy contento yo también, recordando aquella experiencia del montaje de Hamlet en aquella década de los 90. Querido Horacio. Pero Horacio, ¿no? Recuerdo y atesoro esa experiencia. Y el final era tuyo, yo le corté el final que tiene la obra. Así es. Y qué encaso, aquel montaje de Hamlet con Rocky Venegas haciendo Hamlet, Idalia Pérez Caray, Gertrudis, José Félix Gómez haciendo Claudio, era un elencazo. Y bueno, estuvo Ensaya, estuvo Proviseín, que hacía Ofelia. Insaya, Dean haciendo el sepulturero. Por poco se queda con la obra. Así mismo es José Rodríguez, el actorazo. José Rodríguez, sí. No, fue un montaje. Fíjate, ese papel de Polonio lo iba a hacer la Patricia Santana. Sí. Se enfermó, y entonces yo llamé a José y lo hizo. Y Rafa, por cierto, dio un punto de que se entrenaba la otra. Wow. Quería comenzar a hablar contigo sobre la dimensión de Mirna Casas, la dramaturga. Tú fuiste y has sido una dramaturga que le metió mano al género del teatro de la vanguardia, como poca gente lo ha hecho en Puerto Rico, ya desde finales de la década de los 50. ¿Cómo fue que comenzó esa inquietud tuya por la dramaturgia, por la escritura de teatro, Mirna? Mira, yo empecé a escribir cuentos, y un día en el 1958, que yo había hecho la audiencia en el festival en los Soles Turcos de Telemarqués, hice muy buena amistad con don Paco Arriba. Y don Paco Arriba me preguntó si yo estaba escribiendo algo. Le dije que sí, que estaba escribiendo unos cuentos. Entonces me dijo, déjame ver los cuentos que tienes. Y yo tenía un cuento que se llamaba The Ten Down Ones, en inglés. Y él le gustó mucho el cuento y me dijo, mira, este cuento es más bien teatro. Me dijo, yo creo que esto se puede convertir en una obra de teatro. Y yo le dije, bueno, si usted lo cree, entonces escribí otro acto. El cuento se convirtió en el segundo acto de Cristal Roto en el Tiempo, una obra que se presentó en el tercer festival de teatro puertorriqueño, en el Tapia, por cierto. Que si no hubiese sido por Paco Arrigui, yo creo que yo no hubiese escrito teatro. Fue Wow. el que me inspiró. Sí. Tremendo mentor. Oye, Mirna, ¿y cómo comenzó entonces la apuesta por esa estética del teatro de vanguardia? Es decir, aquel que se caracteriza por la apuesta por el surrealismo, el expresionismo, elementos del teatro del absurdo. ¿Por qué esa particular sensibilidad? Todo eso, ese elemento me interesaron, me interesó siempre estar dentro de esos caminos, que eran los existencialistas. Y luego también en una clase que yo tuve, eso fue posterior a Cristal con el Tiempo, yo tuve una clase de teatro en la Universidad de Boston University, y ahí yo estudiaba actuación. Y en una de esas clases se hizo una escena de Esperando a Todo, de Samuel Beckett. Y yo me dije, caramba, yo creo que yo puedo escribir así. Y nada, esos son, bueno, cuando uno es joven uno se cree que lo sabe todo, ¿no? Pero de ahí saqué yo una obra que se llama Absurdo en Soledad. Y
por ahí empecé a escribir, más o menos yo diría de esa forma, porque ya yo tengo, o supuestamente los críticos dicen que yo tengo un estilo, dicen que lo absurdo mío está en el lenguaje, en el uso del lenguaje. Si mal no recuerdo, y me corrige si el dato no es exacto, por ejemplo, tu obra El Gran Circo Ucraniano fue premiado, tu pieza también, Este País No Existe, presenta elementos de esos aspectos del absurdo ya ubicados en el contexto puertorriqueño. ¿Tú crees que en el marco de nuestro país han sido pocas las personas que, como tú, han apostado por esta vanguardia teatral para contar nuestra realidad social y política, Mirna? Bueno, yo sé que yo lo hago, porque yo escribo sobre Puerto Rico, que es lo que me interesa. De hecho, tengo una tesis sobre el teatro puertorriqueño o teatro en Puerto Rico, así como pero que siempre me interesó el uso del teatro, ya como educación, ya como cierto entretenimiento, pero el uso del teatro para contar nuestra historia. Y claro, este es el país más absurdo del mundo. Claro, claro. Y por cierto, Mirna, también ahora escuchándote, recuerdo que en varias de las piezas que yo he visto tuyas, ese elemento que los teóricos llamarían metateatral, es decir, del teatro dentro del teatro, es algo a lo que has recurrido en varias ocasiones, ¿correcto? Sí, justamente en las obras que mencionas, el Gran Circo es teatro dentro del teatro. Una compañía que viene a Puerto Rico que no son, supuestamente tienen nombre ruso, pero esos son puertorriqueños, haciendo de puertorriqueños y recogiendo historias puertorriqueñas, que lo hacen en forma circense, ¿no? Y este país no existe también. En este país se está haciendo una obra sobre la historia de Puerto Rico. Y claro, la obra no tiene nada que ver con la historia de Puerto Rico. La verdadera historia de Puerto Rico la hacen los actores que no son actores. No sé si me entiende. Claro, las personas que no necesariamente tienen la capacidad de contar la historia oficial. No. La gente del pueblo, etcétera. Esa es la gente que conoce el país. La gente nuestra, hay un bombero, hay una dueña de un restaurante, hay una dueña de un salón de belleza, son gente del pueblo que cuentan su historia, porque ellos están haciendo una obra escrita por el secretario de Cultura del país. Y entonces les refutan. Él dice, él habla de ciertas cosas. Vamos a hacer tal escena que tiene que ver con tal momento histórico. Desde ese momento no existe. Usted no sabe de historia, y esa es la historia del pueblo. Pero los que saben más cómo es Puerto Rico son los personajes que están viviendo la vida puertorriqueña a diario. Claro, y lo que algunos llamarían los personajes marginales, los que no están en el poder, los que no son parte de los sectores hegemónicos. Oye, recuerdo haber leído un ensayo que el colega Carlos Rivera escribió precisamente sobre Este País No Existe. Ya, exacto. Y Carlitos explicaba que esa obra era un buen ejemplo de cómo tú precisamente habías desarrollado una trayectoria teatral que rompía con esa narrativa oficial de lo que somos, por ejemplo, de los puertorriqueños, que rompía con las narrativas con relación a la nacionalidad puertorriqueña para contarlas desde otra perspectiva. Dicho esto, quisiera aprovechar y preguntarte, Mirna, y sé que tú sigues trabajando y escribiendo, ¿qué asuntos en particular de la realidad de este momento te llaman a ti la atención para convertirlas, por ejemplo, en una pieza teatral? Bueno, a mí toda clase de prejuicio me molesta.
solamente que no sea blanca o que va a ser blanca, nosotros no somos blancos, tenemos una mezcla tremenda, ¿no? Pero que prejuicio a la forma de ser una persona, si una persona se viste de cierta forma, es porque es tal y cual cosa, ¿no? No sé si me explico. Claro, te refieres entonces a todo tipo de intolerancia a la diversidad de las identidades. Definitivamente. Porque claro, yo pienso que en Puerto Rico el tema, por ejemplo, de prejuicio racial existe. Lo que pasa es que no sé cómo tú lo ves. Yo lo observo desde una perspectiva, aquí la gente no quiere hablar de eso. Hay mucha hipocresía con el problema, pero evidentemente pasa con el tema racial, pasa con el tema de la identidad sexual, pasa con los temas de diversidad de estéticas, de cómo yo me visto, me represento, sin duda, ¿verdad? Y si uno rompe con esa normalidad puede tener problemas. ¿A eso te refieres? A eso mismo. Mira, por ejemplo, tú, Tomás, de hecho, la última obra, no la que estoy escribiendo, la última obra que se vio en escena, que se llama Otoño, en Otoño tenemos presente el prejuicio de la identidad ante la identidad sexual. Tenemos otro caso que es un caso que vemos a diario, el de la violencia doméstica, que también es un prejuicio del hombre contra la mujer. Mirna, hace un rato mencionabas que tú habías hecho como tesis doctoral, habías preparado un escrito sobre la producción teatral en Puerto Rico, si mal no recuerdo, del año 1700 al 1824. ¿Cómo fue que tú le metiste mano a ese tema por ese periodo de tiempo tan amplio? ¿Cuáles fueron tus fuentes? ¿Cómo lo abordaste en términos de investigación académica? Bueno, esa tesis doctoral la presenté yo en la Universidad de Nueva York. Que de hecho dije al principio de estar allí, expresé al director del departamento de teatro histórico que yo quería escribir sobre algo que tuviese que ver con Puerto Rico. Si no, no voy a escribir nada sobre Shakespeare. Ya todo lo que se dice o se ha dicho de todo eso maravilloso autores, pues ya se ha dicho. De Puerto Rico pues no había nada, de hecho, sobre el siglo XVIII. Yo escogí la fecha porque es en el 1824 que se empieza a hacer teatro en San Juan, que ya para ese momento hay teatro de madera en San Juan, en la calle San Sebastián, al lado del hospital que había. Pero ya en el propio siglo XVIII, lo que se hacía en Puerto Rico no era teatro puertorriqueño per se, era un teatro que tenía que ver o con la iglesia o con el gobierno, el Estado o el gobierno español que existía. Hay un documento que se llama La Relación Verídica, que te cuenta cuando se hizo la jura del rey Fernando VII. Y para esa ocasión, para distintas ocasiones donde se celebraba algo que tuviese que ver con el gobierno de España, se hacía teatro. Se hacía teatro en las plazas, lo hacían los teatros, algunos lo hacían los grupos unionados de ese momento, porque sí existían unos grupos como los que existen hoy. Existían. Dices uniones de actores. Sí, uniones, por ejemplo, las uniones de barberos. Ah, sí, de arte, sí, de los oficios. Que por ejemplo podían presentar el barbero de Sevilla. Y tenían acceso a esos textos. Así que la gente, se dice que esa gente entonces no leía,
claro que leían, ¿cómo no iban a presentar un texto si no lo hubiesen leído? Claro. Entonces, también en la iglesia, en esos años, 756, en esos años se hacía de la iglesia, hacía teatro, los curas hacían teatro. Y en ese momento la iglesia oficial, católica, no permitía teatro. Había unos escritos españoles, de obispos españoles, de iglesia española, que prohibía el uso del teatro en las iglesias. Y a mí eso me pareció bien interesante. Entonces me puse a investigar lo que sucedía en ese momento, en que el obispo que estaba en Puerto Rico, católico que venía de España, se había muerto. Y el obispo que le seguía tardó 3 años en llegar. Entonces, claro, los curas hicieron lo que les dio la gana, mientras lo estaban. Y una de las cosas que les dio la gana era montar teatro. Irma, el tema es que esa tesis que tú hiciste en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, fue la tesis doctoral, habías hecho tu maestría en la Universidad de Boston, digamos que te abrió el camino a entrar eventualmente al departamento de drama de la universidad, departamento que en su momento dirigiste, ahí ofreciste, si estoy bien informado, clases de dirección, de actuación, apreciación del teatro, etcétera, historia del teatro. Sí, pero no es que me abriese las puertas, bueno, me abrió las puertas así a enseñar, porque claro. yo estuve en el departamento de drama desde 1958, ya yo había estado allí, en lo que se llamaba teatro universitario, porque el departamento de drama se organizó en el 1958 bajo la dirección de Linda González. Y ya yo estaba allí. Esa es la etapa en la que estuviste como asistente de vestuario con Helen Sacker. Sí, eso se lo he debido siempre a Victoria Espinosa, porque yo había trabajado con ella en unas obras que se hacían en el departamento, porque no se llamaba departamento, pero unas obras que se hacían allí de noche, y había trabajado en Así que pasen 5 años. Y ahí establecí una muy bonita amistad con Victoria Espinosa, que existió para toda la vida de ella y la mía. Entonces, un día me dijo que ella iba a dejar el trabajo, que era el trabajo que ella hacía, y que pidiera que fuera donde las autoridades universitarias a ver si podían darme ese trabajo a mí, porque ella pasaba a ser directora de la comedieta universitaria. Y entonces yo sí fui a casa de Jaime Benítez, y entonces porque nuestra familia era muy amiga, vivía a casa, y le pedí el trabajo de don Jaime, y me dijo que si yo lo podía hacer, que fuese donde don Sebastián García, que era entonces el decano de mandado, que llevara todos los papeles míos. Y así fue. A las 2 semanas ya yo tenía trabajo. Yo siempre que la causante de que yo estuviese en el departamento de drama por 30 años fue Victoria. Victoria, ¿cuánto? ¿Qué mucho le debemos? Le debemos a Victoria y a los Pascuas. Y también en un momento dado a René Marqués. Y a claro. por distintas razones, ¿no? Porque cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, René me dijo, estudia, pero vuelve a tu país. Nunca se me olvidó. Wow. Oye, Mirna, otro hito importante en tu trayectoria, evidentemente lo es la compañía CIS,
que montaste en la década de los 60 junto a Gilda Navarra y a Yossi Pérez. Cisne, tengo entendido que aparte de sus grandes producciones, tuvo también un taller para niñas y niños adolescentes, que fue también un espacio de formación importante. Y todavía sigo teniendo amistad con Eduardo Lamadrid, con Tere Martínez, sí, Heiger. Tere se desarrolló una estupenda dramaturga. Tere Martínez, seguro, colega dramaturga y profesora universitaria en Nueva York. Varios estudiantes que siguieron, no necesariamente el camino del teatro, pero que sí, como tú tienes, el camino del gusto por el mundo cultural, especialmente de nuestro país. Pude conversar con algunos de esos exalumnos y ellos destacan mucho, Mirna, en cómo tú lograbas con mucha generosidad y bondad comunicarles unas ideas, brindarles unas lecciones, mostrarles cómo la profundidad no necesariamente era antagónica con la sencillez en una puesta en escena, y también recuerdan con mucha melancolía y cariño lo que tiene que ver con las lecciones de disciplina y rigor que tú les brindabas a ellos. Bueno, eso lo teníamos, yo creo que eso fue una de las cualidades que nos unió a Yossi, a Gilda y a mí. Esa forma de lidiar porque Yossi enseñaba actuación, Gilda, naturalmente, baile y pantomima. Y yo también, di varias charlas sobre dirección, pero más bien sobre el teatro en general, sobre el momento histórico que surgió, realmente surgió después de la tesis. Pero todos teníamos esa forma de lidiar con el estudiante, que estuviera cómodo, que se sintiera bien, nada de insultar, ¿no? Porque hay maestros y hay maestros, ¿no? Yo creo que las tres teníamos esa forma de ser, esa forma de enseñar, y eso nos unió. Oye, Mirna, otro aspecto que no me quisiera dejar a un lado, que estamos ya entrando en la última parte de esta conversación, es que quisiera preguntarte sobre la experiencia que has tenido, particularmente como gerente general del Centro de Bellas Artes, si mal no recuerdo, entre el año 2009 y 2012. ¿Qué espacio tiene en tu memoria personal esa experiencia en el Centro de Bellas Artes? ¿Cuál crees tú fue la principal aportación que pudiste haber hecho en ese lugar, en ese momento? Bueno, mira, para ese momento el centro estaba en muy malas condiciones físicas, ¿no? Las sogas que tenía, que aguantaban, ¿no? El escenario, ¿no? Esas sogas tenían una vida de 5 años y tenían 30. Yo me traje de Estados Unidos a una ex estudiante mía, Rosy Márquez, que tiene una corporación que justamente es lo que hace, ¿no? Ella inspecciona teatros y los reconstruye. No, ella no lo hace, pero sí consigue gente que lo hace. Claro, había unos sistemas que no estaban tan mal, especialmente el sistema de iluminación no andaba mal. Lo que hubo que hacer con ese sistema se lo entregó ella a Fernando Olivo, que es un iluminador extraordinario, porque también conoce toda la máquina, entonces tú no conoces la máquina de lo que estás haciendo, no lo puedes hacer. Entonces, claro, lo que sí andaba muy mal era el sistema de sonido.
tenías que pagarle a otra persona, una persona particular, que podía traer un equipo de sonido. De esa misma forma le cobrabas lo mismo que cobras siempre. Yo no quise aumentar el cobro para el público, que fuera el mismo cobro, pero con un mejor servicio. Creo que en cuanto a lo técnico, diría yo, creo que sí que hice un buen trabajo porque conseguí gente que para hacer. Claro, que decía que obviamente esa fue una asignatura a la que le diste mucho énfasis, ¿no? Lo que tenía que ver con la logística, con la puesta al día de los aspectos técnicos del teatro para que esos valores de producción de las obras estuvieran en su lugar, ¿no? En el lugar apropiado. En todos los teatros. Pero quería añadir que por favor, sí. También me quedé con el cariño de los que trabajan allí. Nunca tuve problemas con los empleados, que todavía son mis hermanos. Quería preguntar ya para cerrar, en este escenario tan dramático que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, del coronavirus y del cierre de los teatros, de la apuesta por representaciones virtuales de algunas de estas obras y tal, ¿cómo tú observas ese horizonte, Mirna? Vamos a suponer que tú estuvieras como gerente del Centro de Bellas Artes todavía. ¿Por dónde tú arrancarías para recuperar esa actividad teatral, recuperar ese público y la ilusión por hacer teatro en Puerto Rico? Creo que hay que reunirse, que de hecho lo hace, lo está haciendo el gerente que está ahora. Yo he escuchado. Habría que ver qué ideas tienen los productores, los directores, los actores, porque nosotros tenemos gente creativa. Y en cuanto a el uso de la sala, no sé, yo creo que hasta que la sala no esté completamente fuera de peligro, ¿no? Que el aire acondicionado estuviese purísimo, ¿no? Y esto de actuar a distancia es un poquito difícil, ¿no? Se pueden hacer monólogos, se pueden hacer lecturas, pero el teatro per se yo creo que será muy difícil. Pero mira, yo creo que todos los que trabajamos en teatro, mencionado ya, técnicos, tienen buenas ideas, somos gente creativa. Algo se nos va a ocurrir y es que el teatro no se muere. El teatro no se muere. No se puede morir. ¿Cómo tú vas a proyectar el modo de ser nuestro, la historia nuestra, el momento nuestro? No se puede. Algo se lo va a Bueno, Mirna, yo quisiera ahora sí despedirme, pero necesito preguntarte esto porque yo soy un converso fanático de los gatos. Sé que tú eres una madre de muchos gatos y gatas y te pregunto esto porque yo siento que, por ejemplo, como profesor yo he aprendido mucho de mis gatos. Le digo, por ejemplo, a los estudiantes de periodismo, hay que ser como los gatos, curiosos, sensibles, con todos los sentidos despiertos. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál ha sido la principal lección que te han dado tus gatos, por ejemplo, en el hacer teatral y creativo? Paciencia. Son los seres más pacientes del mundo. Cuando no pueden solucionar algo, en general, se duermen como para despertar ante una nueva realidad. Yo creo que eso es lo que yo aprendí
tener paciencia. Duermen y tienen un descanso creativo. Oh, sí. Sí, son creativos. Son Mirna, ha sido... investigadores. Así mismo es, así mismo es. Así mismo es. Mirna, ha sido un honor y muy emocionante para mí poder conversar contigo. Sabes el respeto y la admiración que te tengo, y todos los artistas del teatro en Puerto Rico, a ti también te debemos mucho. Así que muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar en este contexto de estas tertulias culturales. Ya. También le debo yo mucho a ustedes, a todos los teatristas, a los que eres, a quienes te enseñan, quienes no. Ha sido muy importante para mí porque el teatro es mi vida. Muchas gracias, Mirna. Bueno, antes de despedirme, quiero anunciarles que el próximo martes el colega Pedro Reina va a estar entrevistando al maestro Antonio Martorell. Esto fue todo por hoy en el Teatro Invita, el ciclo de tertulias culturales del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Que vayan bien.